¿Qué sucede cuando la ambición y el poder chocan en las arenas del desierto? En 1991, el mundo fue testigo de una confrontación sin precedentes, donde la tecnología de punta se enfrentó a tácticas ancestrales y las superpotencias jugaron al ajedrez con vidas humanas. Pero ¿qué motivó realmente esta guerra? ¿Y cómo un conflicto tan breve dejó una huella tan profunda en la historia? Prepárate para descubrir los secretos detrás de la Guerra del Golfo, una batalla que redefinió el concepto de guerra moderna. La Guerra del Golfo de 1991, también conocida como la Operación Tormenta del Desierto, es uno de los conflictos bélicos más significativos del siglo XX, no solo por su corta duración, sino por las profundas implicaciones geopolíticas, tecnológicas y sociales que dejó a su paso. Este conflicto tuvo sus raíces en las tensiones que surgieron a lo largo de los años 80, cuando Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, libró una larga y sangrienta guerra contra Irán. Esa guerra, que se prolongó por 8 años, dejó a Irak en una situación económica devastada, con una deuda externa enorme y una necesidad urgente de reconstrucción. Al finalizar la guerra con Irán en 1988, Irak se encontró en una posición precaria. El país, aunque militarmente fuerte, estaba ahogado en deudas, muchas de ellas contraídas con sus vecinos árabes del Golfo, quienes habían financiado el esfuerzo bélico contra Irán. Sin embargo, cuando Saddam Hussein buscó alivio financiero, especialmente de Kuwait, no encontró la respuesta que esperaba. Kuwait, un pequeño pero riquísimo país productor de petróleo, no solo se negó a perdonar las deudas iraquíes, sino que también fue acusado por Hussein de explotar ilegalmente los campos petroleros situados en la frontera entre ambos países, mediante técnicas de perforación horizontales que permitían extraer petróleo del subsuelo iraquí. La tensión entre Irak y Kuwait fue escalando de manera alarmante a lo largo de 1990, impulsada por una combinación de factores históricos, económicos y políticos. La relación entre ambos países, que alguna vez fue cordial, se fue deteriorando debido a los reclamos de Saddam Hussein sobre el comportamiento de Kuwait en el mercado petrolero. Hussein acusó a Kuwait de inundar el mercado con petróleo a precios bajos, lo que, según él, estaba socavando la recuperación económica de Irak tras la larga y costosa guerra con Irán. Además, los desacuerdos sobre la demarcación de fronteras y las acusaciones de perforaciones horizontales ilegales por parte de Kuwait en los campos petroleros de Rumaila, situados en la frontera entre ambos países, exacerbaron aún más las tensiones. En este contexto, las negociaciones diplomáticas que se llevaron a cabo en los primeros meses de 1990 se convirtieron en una serie de intercambios cada vez más hostiles y estancados. La ocupación de Kuwait fue recibida con una condena unánime por parte de la comunidad internacional, que vio en la acción de Irak una violación flagrante del derecho internacional y una amenaza a la estabilidad de la región. Las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, no tardaron en responder, convocando una serie de reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad. En estas reuniones se adoptaron resoluciones que condenaban la invasión y exigían la retirada inmediata e incondicional de las tropas iraquíes de Kuwait. Sin embargo, a pesar de la creciente presión diplomática y la clara oposición internacional, Saddam Hussein se mantuvo desafiante. Afirmó que Kuwait ya no era un estado soberano, sino que ahora era la 19ª provincia de Irak, un territorio que, según él, había sido históricamente parte de Irak antes de la intervención colonial británica en la región. La negativa de Hussein a ceder ante las presiones internacionales no hizo más que endurecer la postura de la comunidad internacional. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso una serie de sanciones económicas severas contra Irak. Estas sanciones, que incluían la congelación de activos iraquíes en el extranjero y un embargo total sobre las exportaciones de petróleo de Irak, estaban diseñadas para paralizar la economía iraquí y forzar a Hussein a reconsiderar su postura. Sin embargo, Saddam subestimó el alcance del aislamiento internacional que estaba a punto de enfrentar. Las sanciones, lejos de lograr una retirada rápida, llevaron a una situación de estancamiento en la que Irak, a pesar de estar cada vez más debilitado económicamente, continuó resistiendo las demandas de la comunidad internacional,
lo que preparó el terreno para una intervención militar a gran escala por parte de la coalición internacional que se formaría en los meses siguientes. A medida que pasaban los meses y Saddam continuaba ocupando Kuwait, la comunidad internacional comenzó a prepararse para una respuesta militar. La coalición internacional que se formó para enfrentar a Irak fue una de las más grandes y diversas de la historia, con más de 30 naciones involucradas, incluyendo países de Medio Oriente, Europa, Asia y América. Bajo el liderazgo de Estados Unidos, las fuerzas de la coalición se concentraron en Arabia Saudita, creando una barrera defensiva conocida como la Operación Escudo del Desierto, destinada a proteger a Arabia Saudita de una posible invasión iraquí y a preparar el terreno para una futura ofensiva. En enero de 1991, después de meses de infructuosos intentos diplomáticos para resolver la crisis, la coalición lanzó la Operación Tormenta del Desierto, una campaña aérea masiva que tenía como objetivo desmantelar las capacidades militares de Irak y obligar a Saddam Hussein a retirar sus tropas de Kuwait. Durante las siguientes 6 semanas, la coalición llevó a cabo una de las campañas de bombardeo aéreo más intensas de la historia, utilizando tecnología de última generación, como misiles guiados por láser y sistemas de navegación por satélite, para destruir infraestructuras críticas, centros de mando y posiciones militares iraquíes. La guerra aérea fue un éxito abrumador desde el punto de vista militar, debilitando significativamente al ejército iraquí y reduciendo su capacidad para resistir una invasión terrestre. Sin embargo, también tuvo un costo humanitario considerable. Miles de civiles iraquíes murieron en los bombardeos y la infraestructura del país quedó en ruinas, lo que llevó a una catástrofe humanitaria que afectó a millones de personas. La guerra no solo destruyó instalaciones militares, sino también hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles esenciales, dejando a la población iraquí sumida en una crisis de proporciones épicas. El siguiente paso en la campaña de la coalición fue la invasión terrestre, que comenzó en febrero de 1991. Esta fase de la guerra, aunque breve, fue devastadora para las fuerzas iraquíes. En tan solo 100 horas, las tropas de la coalición, utilizando una combinación de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas, lograron aplastar la resistencia iraquí y liberar Kuwait. El ejército de Saddam Hussein, que en su momento había sido uno de los más grandes y bien equipados del mundo, fue reducido a escombros en cuestión de días, con miles de soldados iraquíes rindiéndose o huyendo en desbandada. La guerra terrestre, conocida como la Batalla de las 100 horas, fue un ejemplo del poderío militar de la coalición y de la efectividad de la guerra tecnológica. Las tropas aliadas, lideradas por las fuerzas estadounidenses, avanzaron rápidamente a través del desierto iraquí, destruyendo todo a su paso y enfrentando una resistencia mínima. Los soldados iraquíes, mal equipados y desmoralizados, no pudieron hacer frente a la maquinaria bélica de la coalición, que utilizó una combinación de tanques, aviones y misiles para abrumar a las fuerzas defensoras. Sin embargo, la rápida victoria de la coalición no resolvió los problemas de la región y, de hecho, sembró las semillas de futuros conflictos. A pesar de la derrota aplastante, Saddam Hussein permaneció en el poder en Irak, reprimiendo brutalmente cualquier intento de rebelión interna, especialmente por parte de los kurdos en el norte y los chiitas en el sur del país. La continuación del régimen de Hussein, junto con las severas sanciones económicas impuestas por la ONU, condujo a una década de sufrimiento para el pueblo iraquí, que quedó atrapado en un ciclo de pobreza, represión y aislamiento internacional. A nivel global, la Guerra del Golfo fue un hito en la historia militar y geopolítica. No solo demostró la eficacia de la guerra tecnológica y de las coaliciones internacionales, sino que también resaltó las complejidades y limitaciones de la intervención militar en los conflictos regionales. La guerra dejó claro que, aunque la fuerza militar puede ser decisiva en el campo de batalla, los problemas subyacentes de una región tan volátil como el Medio Oriente no pueden resolverse únicamente a través de la violencia. Antes de continuar explorando las complejidades y consecuencias de la Guerra del Golfo de 1991, me gustaría hacer una breve pausa. Si este contenido te está resultando interesante,
y quieres aprender más sobre los eventos que han dado forma al mundo moderno, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Esto nos ayuda a seguir creando contenido educativo y motivacional para ti. Sigamos. La conclusión de la Guerra del Golfo no solo marcó el fin de un conflicto militar, sino también el inicio de una nueva era de tensiones en el Medio Oriente, cuyas repercusiones se sentirían durante décadas. Aunque la coalición liderada por Estados Unidos logró su objetivo militar de liberar Kuwait y debilitar las fuerzas armadas iraquíes, la decisión de no derrocar a Saddam Hussein en ese momento dejó una situación compleja y volátil en la región. Hussein, a pesar de la devastadora derrota, logró mantener su control sobre Irak, pero a un costo tremendo tanto para su país como para su población. Después de la guerra, las sanciones económicas impuestas por la ONU continuaron asfixiando la economía iraquí, afectando gravemente la calidad de vida de sus ciudadanos. Estas sanciones, que incluían restricciones en la importación de alimentos y medicinas, provocaron una crisis humanitaria sin precedentes, con efectos devastadores en la salud pública, la educación y la infraestructura social de Irak. A medida que la situación se deterioraba, el régimen de Saddam Hussein utilizó la represión brutal para mantener el control, eliminando cualquier oposición y aumentando la tensión interna en el país. La región del Golfo, por su parte, no se estabilizó completamente tras el conflicto. Aunque Kuwait fue liberado y se restauró su soberanía, las secuelas de la guerra continuaron afectando a todos los países involucrados. Los estados del Golfo, que habían dependido de la protección militar de Estados Unidos durante la crisis, continuaron fortaleciendo sus relaciones con las potencias occidentales, temerosos de futuras agresiones de Irak o de otros actores regionales. Este nuevo equilibrio de poder en la región incrementó la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo, lo que a su vez alimentó el resentimiento en algunos sectores de la población árabe, que veían esta influencia extranjera como una amenaza a su soberanía. A nivel internacional, la Guerra del Golfo también dejó una serie de lecciones sobre la intervención militar y las relaciones internacionales. La efectividad de la coalición, que unió a países con diferentes intereses y antecedentes en un objetivo común, mostró la importancia de la cooperación multilateral en situaciones de crisis global. Sin embargo, también expuso las limitaciones de la intervención militar como una herramienta para resolver conflictos profundos y complejos. La guerra demostró que, aunque la tecnología avanzada y la fuerza militar pueden ganar batallas, no necesariamente conducen a una paz duradera ni a la estabilidad regional. En los años que siguieron a la guerra, Irak se convirtió en un foco de inestabilidad en el Medio Oriente. Las tensiones internas, exacerbadas por la represión de Saddam Hussein y las duras condiciones económicas, llevaron a frecuentes levantamientos y conflictos, particularmente en las regiones kurdas y chiitas del país. Estos conflictos internos, junto con las continuas sanciones y el aislamiento internacional, debilitaron aún más al régimen de Hussein, preparando el terreno para futuras intervenciones militares, como la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que finalmente derrocó a Saddam Hussein y sumió a Irak en un prolongado periodo de guerra civil y ocupación extranjera. Además, la Guerra del Golfo influyó en la política exterior de Estados Unidos y sus aliados durante la siguiente década. La intervención exitosa en Kuwait fue vista como un modelo para futuras acciones militares, donde la superioridad tecnológica y la formación de coaliciones internacionales se convirtieron en elementos clave de la estrategia militar estadounidense. Sin embargo, también planteó preguntas sobre las implicaciones éticas y humanitarias de la guerra moderna, especialmente en relación con el uso de sanciones económicas como herramienta de presión y su impacto en las poblaciones civiles. A largo plazo, el conflicto dejó claro que la estabilidad en el Medio Oriente no podía ser lograda únicamente a través de la fuerza militar. Las complejidades políticas, sociales y religiosas de la región, combinadas con la importancia estratégica del petróleo, hicieron que cualquier intervención externa tuviera consecuencias imprevistas y a menudo desestabilizadoras. El legado de la Guerra del Golfo continúa siendo un tema de estudio y debate, no solo entre historiadores y analistas políticos,
sino también entre aquellos que buscan entender las dinámicas de poder en una de las regiones más conflictivas del mundo. En resumen, la Guerra del Golfo de 1991 fue un conflicto breve pero profundamente impactante que alteró el curso de la historia en el Medio Oriente y en todo el mundo. Aunque la coalición liderada por Estados Unidos logró sus objetivos militares, las secuelas del conflicto revelaron las limitaciones y los peligros de la intervención militar en una región tan compleja. Las lecciones aprendidas de este conflicto siguen siendo relevantes hoy en día, recordándonos que la guerra, aunque a veces necesaria, siempre deja cicatrices profundas que tardan generaciones en sanar. Si te ha gustado este video acerca de la Guerra del Golfo y quieres seguir aprendiendo sobre los eventos que han moldeado nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos permite continuar creando contenido que no solo informa, sino que también inspira y educa. Nos vemos en el próximo video.